Bueno, vamos a dar algunos tips que van a tener en cuenta, muy pocos, para la resolución de las guías de trabajo práctico, la 9 y la 10. Son guías bastante sencillas, no tienen mucho, eh, digamos, desde el punto de vista para pensar, sino que más que todo operativa para entender, para manejar estos dos nuevos conceptos que hemos definido, el producto interior y el producto vectorial. O sea, podríamos decir que estas dos guías son más que todo operativas. No así la guía que vamos a ver posteriormente, la de recto y plano, donde son guías donde tienen un fuerte contenido práctico como teórico. Bien, ejercicio número 1, calcular los siguientes productos internos. Bueno, simplemente recuerden, como siempre, que decimos que hay un paralelismo entre la parte teórica y la práctica. El ejercicio 1 simplemente tienen que aplicar la definición que habíamos visto de producto interno. La segunda, dice segundo, calcular la longitud de los siguientes vectores. Tenemos que aplicar la fórmula de longitud. La distancia en el ejercicio número 3, pues tendremos que restar estos dos puntos. O sea, si restamos el punto P2 menos P1 o el P1 menos P2, vamos a formar un nuevo vector. Ustedes saben que la resta de dos vectores es un nuevo vector, y calculan el módulo de ese vector, y eso va a ser la distancia que hay entre el punto 1 y el 2. El ejercicio 4, encontrar el ángulo, pues tenemos que encontrarlo en función de esta fórmula que habíamos definido aquí en el teórico. Luego, encontrar una base ortogonal. A partir de ella se encuentra una base ortonormal. Bueno, recuerden que la definición de base ortogonal y ortonormal, que una ortonormal era una ortogonal, pero con módulo unitario. Mostrar que el conjunto de los vectores da una dimensión. Bueno, no habría mucho más, o sea, pueden trabajar perfectamente en toda esta sección. Y luego en el práctico 10, que ese ya se correspondería con producto vectorial, también calcular el área de un paralelogramo. El área de un paralelogramo decíamos que estaba dado aquí, por esta formulita. Hay que efectuar los productos vectoriales, que es como para trabajar esta definición que hemos dado aquí. Calcule el área del paralelogramo definido por estos vectores. Fíjense que en el caso 1 lo pueden calcular en vez de con esta fórmula, que esta fórmula dijimos que era para R3, lo podrían calcular con esta fórmula, que esto es válido para R2. Después, ya cuando trabajemos con rectas y planos, con ejercicios de recta y plano, ya vamos a ver que esto también lo podemos aplicar en R2. Pero bueno, momentáneamente es como yo les decía, estos prácticos es para que ustedes se ejerciten y adquieren un poco de destreza en la parte algebraica, ¿sí? Bueno, pues entonces, como decimos, calcular el ejercicio 1 por esta fórmula, calcular el ejercicio 2 con esta formulita que está aquí, y luego el ejercicio 4, el ejercicio 3, lo pueden calcular con esta formulita que tenemos aquí. Luego aquí habla de un producto mixto, que es un poquito lo que habíamos hecho o habíamos hablado en esta sección. Un producto mixto, un producto vectorial con un producto punto entre ellos. Y luego el ejercicio el 6, perdón, que sería este, que sería la aplicación de esta formulita.
Y luego están los ejercicios complementarios, o sea, este práctico también no les va a revestir ninguna complicación desde el punto de vista teórico, simplemente es operativo. Bueno, entonces, como decimos, no les va a traer ninguna complicación. Solamente les quería mencionar algo. Miren, acá les hice un ejemplo, porque es algo que lo vamos a usar mucho acerca de perpendicularidad entre dos vectores, que podría ser aplicativo a digamos, este práctico cuando uno habla de producto punto o producto vectorial. Porque eso lo vamos muchas veces vamos a necesitar, dado un vector, encontrar el perpendicular. O sea, es un elemento que en muchísimos ejercicios surge, que lo tenemos que, por un motivo u otro, encontrar. Una forma de encontrar la perpendicularidad de un vector con otro, hay una fórmula que ustedes muchas veces la van a emplear, que es esta que está aquí. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que ustedes la entiendan. Si yo quiero encontrar el vector perpendicular al 2, 3, yo doy vuelta el x por el y el y por el x y le cambio a 1 el signo. O sea, este vector, el 2, 3 perpendicular, o este vector, este es el dado, este vector, el menos 3, 2 es perpendicular al 2, 3. O sea, siempre que ustedes inviertan la x por la y y le cambien a uno de ellos el signo, ese vector automáticamente es perpendicular al anterior. Ahora, esa regla tan práctica y que es cómoda y que por ahí la vamos a usar, no es aplicable solamente para vectores como estos que son de R2. No es aplicable a vectores de R3, ni que hablar si tenemos que trabajar con R4, R5 o Rn. Si bien esta regla está bien, es práctica y, bueno, se puede aplicar, a mí me interesa que lo vean y ya van a ver por qué cuando hagamos ejercicios de recta y plano, que vamos a necesitar encontrar vectores perpendiculares no a otro vector, sino a lo mejor un vector perpendicular a un plano, que, digamos, esta regla es, insisto, es solamente válido para vectores con vectores y de R2. Esto que yo les voy a explicar, el concepto que vamos a usar nosotros, es como que es más general. Es un concepto que lo podemos aplicar entre un vector y otro vector, entre un vector y un plano, y no importa si eso está en R2, en R3 o en R20. Por eso que ahora lo vamos a hacer, como es la primera vez, y es lo que necesitamos momentáneamente, con un vector de R2 y nada más. Pero, insisto, este concepto vamos a ver que lo aplicamos en forma general para problemas mucho más complejos que este. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer cuando nos dicen, por ejemplo, nos dan el siguiente problema? Encontrar el vector perpendicular al 2, 3, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar un vector que sea perpendicular al 2, 3? Buscar un vector que su producto interior me dé 0. Recuerdan que eso era la particularidad que tenían dos vectores cuando eran perpendiculares. Bien, vamos a plantear eso que estoy diciendo, algebraicamente. El 2, 3, producto interior con el xy, esto que va a ser igual a 2 por x más 3 por y, igual a 0. Bien, para que el vector, este genérico xy, sea perpendicular al 2, 3, tiene que cumplir con esta condición. Con la condición, esta que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para cumplir con esta condición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una ecuación y tenemos incógnitas. ¿Qué tenemos que armar? Un sistema de ecuaciones. Lógicamente, esto es un ejemplo que es casi trivial, porque solamente tenemos una ecuación y dos incógnitas, pero yo voy a hacer los pasos como si tuviéramos un ejemplo que no fuera trivial, que a lo mejor ya vamos a ver que cuando esto lo planteamos con un vector y un plano, las ecuaciones que nos quedan no son una sola ecuación, a lo mejor nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, o distintos tipos de cantidad de ecuaciones con incógnitas. Entonces lo vamos a plantear como si fuera general. Si bien acá no hace falta. Por lo tanto, retomando,
tenemos una ecuación con dos incógnitas. Planteamos la matriz asociada, que sería la 2, 3, 0. Esta no es reducida por fila. La reducimos por fila, obtenemos esta, y esta es la reducida por fila. Fenómeno. Sistema resolvente, como decíamos en álgebra 1. Una ecuación, dos incógnitas. Solución del sistema, infinitas. X, incógnita principal, segunda, X incógnita principal, y la Y sería la secundaria. O sea que vamos a poner a X en función de Z. Por lo tanto, X nos queda igual a menos 3 medios de Z, y Z libre, igual a Z. Por lo tanto, los pares ordenados que sean solución de nuestro sistema de ecuaciones esta, van a tener la forma que la primera coordenada será menos 3 medios de Z, y la segunda coordenada será Z. O sea, la primera coordenada será menos 3 medios de Z, la segunda coordenada será Z. Como eso es un vector, un par ordenado, podemos, por propiedad de vectores, es un escalar Z por un vector, lo sacamos entre comillas factor común, el Z. Nos queda Z factor común del vector menos 3 medio 1. Obviamente esto es lo que hemos hecho 50 millones de veces cuando trabajábamos con álgebra 1. Esto era lo que llamábamos espacio generador. Ya vamos a ver, ya cerquita aquí en recta, que vamos a ver que esto es una recta. El espacio generador es una recta, pero ya lo vamos a ver en la próxima unidad. Momentáneamente podemos expresar este sistema de soluciones X de esta manera. Que expresar esto sería lo mismo que esto. Bien. Nuestra solución general, o sea, es esta. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que absolutamente todos los pares, o todos los vectores, que la primera coordenada sea menos 2/3 veces de la segunda coordenada, van a ser perpendiculares a este vector. ¿Por qué? Cuando yo ese vector lo reemplace aquí, haga el producto vectorial, lógicamente me va a dar 0, porque todo lo he armado para que así sea. Particularmente, si Z vale 2, podría valer 1, 2 o 28.520, si Z vale 2, nuestro vector perpendicular al 2, 3 es particularmente el menos 3, 2, que es lo que habíamos llegado. Pero podríamos haber puesto Z igual a 4, sería menos 3, menos 6, 4, que también es perpendicular a este. O podría ser Z igual a 1. El menos 3 medio 1 también es perpendicular. Claro, cualquier vector que esté generado o que pertenezca al espacio generado por este vector generador. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que nosotros vamos a usar para encontrar la perpendicularidad de un vector o de cualquier cosa cuando nosotros necesitamos encontrar o un vector o un plano o lo que sean uno perpendicular con el otro. Bueno, con esto es como que podríamos concluir todo el práctico de espacio escalar, producto escalar y vectorial.